primer café en cooperativa es presentado por WOM, culpables de dar más. Banco Vice, simple para ti. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 16 grados la temperatura actual, 29 la máxima que se espera para hoy. Ya estamos en este primer café con Jorge Correa Sutil, que es integrante del equipo programático de la campaña Carolina Goich. ¿Cómo está? Muy buenos días, Cecilia Rovaretti. ¿Cómo está usted? Clarisa Hardy, tan socialista, también colaboradora de la campaña de Alejandro Guille. Muy buenos días. Y Isabel Pla, que es integrante del equipo estratégico también del comando de Sebastián Piñera. ¿Cómo te va, Buenos Isabel? días, hola Cecilia. ¿Hizo la gráfica usted, Isabel No, Pla, o yo no no? soy autora, ¿De la delincuencia o no? No ¿Por soy la la cual han autora. tenido que dar tantas explicaciones? No soy la autora. No eres la autora. Y Ah, lo ya. importante, Menos mal lo saberlo. importante es que los números son los correctos. 30% de índice de victimización en el año 2009, de acuerdo a la ENUSC, que es el instrumento oficial para medir la victimización. 2013 22%, y hoy día creo que en el último estudio estamos 20. nuevamente en el 26, en torno Claro. al 26-27. ¿Un segundo? Sí, Saludo sí, parece a que la- no hay ni posibilidad de respirar en la mañana. Segundo. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué pasa cuando una política pública se hace sin escuchar a la gente? De caos y mala evaluación trata el libro Transantiago o el fallido ensamblaje de una sociedad de clase mundial, de Sebastián Ureta, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Publicación disponible en las mejores librerías y en el catálogo online de ediciones Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Clarisa Hardy, usted quería responder inmediatamente a Isabel Pla. Sí, bueno, ella omitió decir, acaba de leer la cifra, que lo que su candidato hizo el día del foro fue presentar esa cifra con el año cambiado. En vez de 2009 decía 2010. Fue un error de ellos dicen que es comando. un error, Efectivamente, un está error bien. que ha sido admitido. Es un error, él admitió. Y el segundo, tanto más grave desde el punto de vista de imagen, es que la gráfica que presentaba estos datos no correspondía. La gente lo que vio es como que se hubiera duplicado Una el barra índice, desproporcionada. Está bien. se hubiera duplicado, y como la televisión es imagen, tanto más que palabras, eso ya no es inducir error, sino que eso es generar un efecto deseado sin reconocer que había un engaño con las escalas con que se presentaron. En todo caso, es muy feo todo esto, Isabel, muy feo, porque de Yo lo creo que que se es muy- trata en los Yo foros, pienso que es tú muy te puedes feo equivocar. imaginarse Yo- intenciones. Yo soy bien intencionada en ese sentido, Claricia, te lo digo al tiro. También pero- bien intencionada respecto de los errores que se han cometido en el comando Pero Alejandro a ti Guillén no y te- de los que se han cometido en el comando pero te Carolina Goich, pregunto por a ti, nombrar Isabel, algunos. si a ti te muestran un gráfico con un, Lo entiendo, con entiendo un tu punto. entrenamiento, no necesitas pasar por la universidad para darte cuenta que es una gráfica engañosa. Y el expresidente Piñera es un hombre ducho en estas materias. Él maneja gráficos, es parte de su vida. Por lo tanto, él sabía cuando lo exhibía que eso tenía un efecto y un impacto. Cualquiera podía advertir que había un error en la gráfica, y eso no puede uno decir que es un error, sino que hay una intención. Bueno, Jorge Correa Sutil. Bueno, yo creo que hay dos lecciones que sacar de esta cuestión. La primera es compartir con Clarisa, ¿no? O sea, a mí me parece que cuando una gráfica muestra que algo se disminuye a más del 50% y en verdad se ha disminuido algunos puntos, hay allí una intención de producir un efecto de imagen que no se corresponde con la realidad. A mí me parece muy valioso el control posterior que se comienza a producir sobre estos hechos. Es el fin de la cierta impunidad en política, que a mí me parece extraordinariamente valioso. Una ciudadanía que no se traga los anzuelos, que critica,
que se hace cargo de cuando hay un intento de alguna manera de manipularla. Pero lo segundo, y que me parece más importante aún, es que en seguridad ciudadana, que no cabe duda que debiera ser una política de Estado, sabemos muy poco por qué fluctúa la victimización. Ay, qué interesante, Jorge. La verdad es que no hemos logrado una receta. Piñera dice, mire, esto fue producto de mi gobierno. Pero entre los expertos y entre los que algo entendemos del tema, no sabemos exactamente qué son aquellas cosas que se hicieron en el gobierno de Sebastián Piñera o dejaron de hacerse en gobiernos que permiten subir y bajar. Las fluctuaciones han sido muy caprichosas, diría yo, o por lo menos no logramos entenderla con claridad. Uno podría decir, mire, en el gobierno de Sebastián Piñera se indultaron más personas que en los gobiernos de la Concertación. No hubo un cambio en la manera de patrullar de carabinero. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público crecientemente. Eso ha significado, siguieron creciendo el número de causas archivadas y por lo tanto a mí me parece que atribuirse a un gobierno o a otro gobierno cuando no tenemos políticas claras en esta materia, no digo que esto sea engañoso, sino que es parte de un debate electoral que no nos ayuda a clarificar cuáles son las políticas adecuadas en materia de seguridad ciudadana. Pero bueno, Isabel. No, yo solo, concuerdo con Jorge que la seguridad en general, no solamente la seguridad que tiene que ver con la delincuencia más inmediata, la seguridad de un país, la de las personas y la de un país es por supuesto un tema de Estado, como dice Jorge. Yo siento que desgraciadamente ha sido la izquierda o la centroizquierda, nueva mayoría, Concertación, en fin, con el nombre que tenga, con el nombre de fantasía que se ponga, la que de alguna forma ha usado el tema de la delincuencia como ha puesto una diferencia entre el tratamiento frente a los delincuentes respecto de la centroderecha o la derecha o Chile Vamos. Yo creo que ha habido, quizás tal vez en estos últimos años se ha equiparado un poquito más el tratamiento. Creo que fue muy correcto que el gobierno de la presidenta Bachelet impulsara, por ejemplo, el control preventivo de identidad, por ejemplo, por decir un proyecto de ley que a lo mejor es una cosa pequeña, pero que ha tenido un efecto importante. Me parece bien, ojalá que Jorge Correa Sutil, cuando esté en la oposición, también siga diciendo que el tema de la delincuencia es un tema de Estado, me encantaría. Comparto con él que no puede ser usado como una bandera de lucha política. Ahora, sí creo que hay experiencias interesantes durante el gobierno de Sebastián Piñera, sin ser yo especialista en ese tema, que creo que sería interesante compartir, que es, por ejemplo, una profundización de la coordinación entre las policías y el mundo judicial, que entiendo que este gobierno ha continuado, con una mesa permanente y estable que dirige Mahmoud Alewi. O sea, creo que hay experiencias positivas que este gobierno continuó y que tienen que ver especialmente con una conexión muy importante entre todas las entre la cadena que tiene que ver desde la prevención hasta la sanción final de un delito. Sí. Yo no sé, yo me declaro también absolutamente Clarisa. inexperta en la materia, simplemente una persona, al igual que cualquier ciudadano en este país, preocupada, sin duda, de esto que le ocupa y le afecta de manera importante a los ciudadanos, en lo subjetivo más que en lo objetivo, porque los datos que muestran comparativos con la propia América Latina te demuestran que este país está lejos de tener los índices de violencia delictual no obstante eso hay una sensación térmica muy alta. Los aprendizajes en cómo combinar prevención con castigo y represión son un aprendizaje que afortunadamente hizo la derecha, que tenía un énfasis excesivo en el ámbito represivo y que no funcionó, y sin duda para el mundo nuestro, en donde siempre el énfasis ha sido mucho más en el ámbito preventivo, con mucha más cautela en los ámbitos propiamente de represión, etcétera, también hemos matizado porque uno se da cuenta que tienes que hacerte cargo del delito. Dicho lo cual,
creo que el fundamento sigue siendo el más importante, es cómo evitas la comisión de aquello, y sin duda no hay ninguna evidencia, por lo que tú afirmas acá, y le preguntaría a Jorge, que es el experto, si este control preventivo de identidad ha tenido algún resultado, porque yo he escuchado exactamente lo contrario, que No, te yo he han tenido muy buenos resultados, que han evaluaciones. dicho que han tenido cero efecto o impacto como y tal. entiendo que se ha aprendido a más de 1.000 personas que estaban prófugas de la ley. Entiendo Hace que ha poco tenido- salió un análisis diciendo que no había tenido un impacto, no sé, debe haber varias Mira, mi versiones. impresión Jorge es Correa que Sutil. pintamos en esta materia con brocha muy gorda. Hablamos del delito. A mí me parece que desde la distancia enorme, desde el delito de cuello blanco, digamos, desde las estafas, al robo del vidrio del vehículo, al portonazo, hay una distancia tal, hay unas características tan distintas en los autores del delito. Tal vez de lo que causa, entre las cuestiones que causan mayor temor en la población son los angustiados drogadictos que andan pidiendo monedas en actitud amenazantes en sectores poblacionales, que es otra realidad. Y yo creo que se enfrenta con políticas distintas. Hay muchos de los delitos, yo recuerdo, por ejemplo, habiendo sido subsecretario del Interior, la drástica reducción que se produjo en Talca respecto de los delitos que eran típicamente delitos de robo de vehículos y robos de bicicletas y robos de artefactos de vehículos, cuando se atacó con el Servicio de Impuestos Internos los lugares de los reduccionistas. Y esa fue un arma efectivísima para disminuir los delitos en ese lugar. El delito que más tiene con temor a la población hoy día, o el que más marca mediáticamente, es el famoso portonazo. Este es un delito cometido en general por adolescentes que se roban el auto para andar un rato y dejarlo botado habitualmente. O sea, ni siquiera Que ¿sabes qué pasa? es Que un delito con la finalidad de lucro. Entonces, ese tiene una característica distinta, me parece a mí, que tiene que ver con un mundo segregado, un mundo que no va a la escuela, un mundo que empezó a vivir en la calle y que hace esto casi como un objeto de diversión, y no como es distinto al gran robo en el aeropuerto, ¿no es cierto? O sea, no son bandas organizadas con el objeto de enriquecerse, son bandas organizadas con el objeto de vivir un momento de adrenalina muy fuerte. Entonces, eso tiene que enfrentarse de otra manera. Ahora, yo creo que al margen de esta cuestión, a mí me parece que la manera de patrullar de carabineros, que la manera de asegurarse la llegada rápida al lugar del delito, requiere de reformas importantes que tienen que ser dirigidas desde el sector civil. Hay muchos otros temas, estamos en plena campaña, llega este domingo, ya el próximo domingo, el próximo domingo ya es la primera vuelta. Entonces, ¿qué la delincuencia? ¿Cómo van a financiar los programas? Los dimes y diretes, frases van, frases vienen, están ahí a la orden del día. Ayer Sebastián Piñera volvió a defender sus argumentos de cómo va a financiar, ¿verdad, Isabel?, su programa. A propósito de las críticas, él estaba en el Maule, endureció su postura, según se puede interpretar, respondió las críticas y dijo que la gente de gobierno, los ministros, no se han dedicado a hacer su pega, que es trabajar para todos los chilenos, sino que pretender transformarse en verdaderos activistas políticos. Y a propósito de el tema sobre el CENSE, uno de los programas que él se estimó que no funcionaban, en fin, y la respuesta de la ministra del Trabajo, ¿verdad?, la ministra Kraus, ayer también, después que Carolina Goich defendió el programa Más Capaz, cuyo hermano Pedro Goich es director, recordemos, más del CENSE. ¿Y qué dijo Sebastián Piñera? Quiero decirle a la familia Goich que entiendo su preocupación, porque es la familia que tiene más miembros apitutados en la administración pública. Por lo tanto, yo repito a los funcionarios públicos, mirándolos a los ojos, no va a haber ninguna persecución, pero no queremos operadores políticos. Entonces empiezan a enredar las frases. ¿Da para todo la campaña?
Yo creo A ver, Jorge. No sé. Go, Jorge, go ahead. A mí me parecen las palabras de Sebastián Piñera bastante desafortunadas, insolentes, hirientes. Pedro Goich obtiene su cargo por alta dirección pública y por lo tanto personalizar en esta cuestión creo que no lo favorece a él, da cuenta de un mal humor y de una agresividad que no le conocíamos y que me parece impropia del debate político. Ahora, yendo al fondo del asunto, yo creo que Sebastián Piñera sigue enredado en esta cuestión, porque una cosa es que hayan programas mal evaluados, y yo creo que al CENSE, yo no soy un experto en el tema, pero hay bastantes críticas posibles de hacerle. A mí me parece que, hasta donde entiendo, el programa debería estar mucho más concentrado en empleabilidad que en capacitación. Pero nada de eso justifica que el Estado pueda liberarse, pueda abstenerse de hacer actividades destinadas a capacitar a personas que no tienen capacitación para alcanzar empleabilidad. Entonces, cuando él dice, mire, voy a reformular, que es su segunda posición, porque primero dijo voy a suprimir, cuando yo entiendo que alguien va a suprimir un programa, va a hacer un ahorro. Y él lo dijo a propósito, Isabel, de que de cómo iba a financiar su programa, y por lo tanto estaba planteando un ahorro, o sea, una supresión de un programa. Hoy día, cuando se le dice, mire, el Estado se va entonces a desentender del problema de la capacitación, el Estado no puede desentenderse del problema de la capacitación, al margen de que el CENSE lo esté haciendo bien o mal. Si lo está haciendo o lo puede hacer mejor, es obvio de que tienes que reformular ese programa. Pero si vas a reformular ese programa, como ahora plantea Piñera, entonces no vas a hacer un ahorro. Y eso no significa que vayas a obtener recursos para poder hacer el resto de las actividades que él ha prometido. Entonces, el círculo definitivamente no le está cuadrando. Y me parece que se metió en camisa de 11 varas, en un enredo, y va cambiando de posición porque no ha sido preciso en la elaboración del programa y en la explicación de dónde va a obtener los recursos para hacer los proyectos que ha prometido. Ya, mira, varias cosas. Primero, a mí me sorprendió cuando leí el programa de Alejandro, cuando vi la presentación del programa del senador Guillé, que él está planteando un programa con un aumento de costos muy parecido al de Sebastián Piñera, son en torno a 10.000 millones de dólares en 4 años, pero lo que más me sorprendió es que las fuentes de financiamiento que él plantea para obtener esos 10.000 millones, que son en torno a 2.500 millones al año, son bastante parecidas a la que plantea la candidatura de Sebastián Piñera, que son un alza en la tasa de crecimiento, recaudación, y dice expresamente Osvaldo Rosales ayer en la evaluación de programas, en la reorientación o en la supresión incluso de programas sociales mal evaluados. En segundo lugar, yo sinceramente y con mucho respeto, Jorge, te quiero decir que me parece que Carolina Goich ha sido una candidata que me ha sorprendido por su nivel de agresividad. Siempre yo he pensado que las mujeres tenemos más espacio para ser más duras públicamente, porque somos mujeres y hay una imagen de nosotros, tenemos un colchón tal vez más grande, ¿verdad? Pero me ha llamado profundamente la atención. Yo esperaba otra performance pública de ella. Me pareció, yo le tenía cierto respeto. Yo estoy poniendo un caso concreto, Isabel, no estoy hablando en general. Bien, pero en general, y yo creo que eso también ha sumado una energía muy negativa respecto de la relación de la candidata Goich con la candidatura de Sebastián Piñera. Es la primera siempre en disparar, es la primera en ofender en reiteradas oportunidades. Tal vez en un próximo jueves te puedo traer por escrito la cantidad de ataques innecesarios e injustificados de la senadora Goich. En tercer lugar, una cosa es CENSE, que es el sistema de capacitación en Chile, y otra cosa el programa Más Capaz. El programa Más Capaz partió con 90 mil millones, o 90 millones de dólares en el año 2015. Aquí está. Partió con 90 millones y hoy día va con 90 mil millones y hoy día va en 33 mil millones. El año pasado el gobierno, la DIPRES, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, dirigido por Rodrigo Valdés, no por Felipe Larraín,
Ministerio de Hacienda de la presidenta Bachelet recortó el programa a la mitad y hoy día lo volvió a recortar a la mitad para el próximo año, de manera tal que es el propio gobierno de la presidenta Bachelet el que está reconociendo que es un programa que no está funcionando. Otra cosa es CENSE. El programa de gobierno de Sebastián Piñera es muy claro, no solamente CENSE continúa, sino que además se va a reforzar, se van a ampliar, se propone ampliar la oferta de programas, poner un sistema de calificación de los programas, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Todos queremos, la Clarisa, Jorge, todos queremos que CENSE permita también entregarle herramientas a trabajadores que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de terminar la universidad o de tener una formación técnica y que tienen la necesidad y el derecho de encontrar un trabajo o de mejorar sus trabajos. Eso es lo que queremos de CENSE. Sí, Clarisa. Pero volvamos a la campaña y al sentido de estos dichos, porque yo creo que si tú revisas los programas, incluido el de Goich y particularmente en el de Guillé, la preocupación por el fortalecimiento de la formación continua del trabajador implica una reingeniería de lo que es el proceso de formación y recalificación permanente de trabajadores. Esto implica no solo el CENSE, implica la prioridad en la educación técnico-profesional, que tiene en el programa de gobierno Alejandro Guillé un apartado muy, muy importante. Yo no me metería en eso porque hay claramente preocupaciones por la formación de los trabajadores y cómo el Estado lo hace mejor. El punto es cómo en la campaña estos elementos se usan de manera de informar a la población o de desinformar. Cuando el expresidente Sebastián Piñera mezcla las cosas, genera estas confusiones, porque él hizo un ejercicio, es decir, el gobierno está lleno de apitutados y habla de miles de funcionarios apitutados, luego dice vamos a tener que reducir la grasa del gobierno. Él induce a la población a una imagen falsa de lo que es el servicio público. Es cierto de que vamos a tener que hacer una revisión profunda todos los partidos políticos de cómo no se usa el Estado para el reparto arbitrario de granjerías con cargos, lo que no significa denostar al funcionario público que lleva años trabajando seriamente, a aquellos que pasan por alta dirección pública. Entonces, acotemos la formulación. 2, cuando él dice de los 14.000 millones de mi programa, 7.000 millones lo voy a hacer sobre la base de reducir grasa, con todo el ejercicio que pueda hacer de viático, etcétera, de reducción de honorarios, de lo que tú quieras, no sé si son 200, 300 millones de dólares, es decir, no llega pero ni asomarse en el financiamiento que requiere. Y luego dice, voy a hacer mano de los programas que no funcionan bien, y luego tiene que desdecirse, porque se da cuenta que no es factible. Entonces, separemos lo que son las propuestas de programa, lo que son estos voladores de luces, con los cuales además tú agredes. La imagen que hay de que hay miles de funcionarios apitutados es sentida muy amenazante por los funcionarios públicos que trabajan cotidianamente. Bueno, ese es otro de los temas, también la polémica. Perdón, no quisiera dejar Jorge pasar, Correa yo no Sutil. quiero polemizar personalmente con Isabel, pero a mí me parece que yo he señalado una frase bastante poco feliz de Sebastián Piñera, un ataque personal, una situación bastante ofensiva hacia una persona que está trabajando en el sector público seleccionada por la alta dirección pública. Isabel me responde con que Carolina Goich es muy agresiva y que va a traer en un próximo programa frases de agresividad. A mí me parece que no los voy a hacer públicas. Y las cosas no se empatan, Isabel. Yo creo que aquí hay una cuestión desafortunada que es posible que se den los ánimos de la campaña, que son muy tensos, pero que francamente no me parecen adecuados. Y yo creo que tú no terminas tampoco de explicar finalmente la situación. O va a haber un ahorro o va a haber una reformulación. Pero esa cuestión tiene que aclararse. Y cuando hay una reformulación no necesariamente hay un ahorro. Es que tal vez la persona que le sugirió esto al candidato Piñera es el mismo que le hizo las gráficas, entonces va a tener que revisar bien sus equipos técnicos internos. Mira, yo me voy de aquí, yo me voy de este programa, y de verdad si yo fuera... Primero te quiero decir, Jorge, Isabel, estamos en una campaña política, cada candidato tiene que hacerse cargo de lo que dice. Carolina Goich dijo hace algún tiempo que Sebastián Piñera estaba moralmente inhabilitado para gobernar. Perdóname,
pero una persona que plantea una cosa como eso tiene que someterse también al escrutinio público y el escrutinio del propio afectado. O sea, no puede andar un candidato a la presidencia de la República, una parlamentaria además, elegida por la ciudadanía, diciendo lo que se le ocurre y pensando que no va a tener una consecuencia o una respuesta. Nosotros, quienes confiamos en Sebastián Piñera y quienes trabajamos para Sebastián Piñera, sentimos que es una persona no solamente moralmente habilitada para gobernar, sino muy preparada y con liderazgo. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando sentimos que una persona a pito de nada, o porque además, Carolina Goich, ustedes tienen una cosa muy extraña, Jorge. Fíjate que una semana la senadora Goich le da con Alejandro Guillé, otra semana le da con Sebastián Piñera. O sea, también ha tenido una fluctuación respecto de hacia dónde dirige sus piedras que son extrañas. Cecilia, sí. Hay un punto que debiéramos realmente darle vuelta. ¿Cuál es el temple que uno debiera pedirle a un candidato o candidata si va a ser presidente? Porque tiene que ponerse en el espacio de que las agresiones son parte de una campaña, a uno no le gustan, pero es una evidencia. Acá todos han tirado dardos y algunos han tirado dardos brutales. Y a mí una de las cosas que más me ha impresionado, ya que estamos en eso, es cómo en este último programa, yo me imagino con qué costo emocional el candidato Alejandro Guillén, mi candidato, tuvo que aguantar las andanadas, por ejemplo, de Marco Enríquez o Minami, y tuvo la capacidad de no pisar ese palito y no responder. Es bien resiliente. Y en Alejandro ese Guillén, sentido, no sé si la palabra es resiliente, digo que tiene temple, que tiene la capacidad de absorber agresiones que son incalificables, son realmente brutales, y pasar por alto. Tal vez, en ese sentido, el comentario que hace Jorge de la pérdida de ese elemento por parte de Sebastián Piñera le juega en contra. Tú no puedes agredir diciendo que tienes mucha familia pitutada cuando tienes evidencia de que ha hecho uso, por ejemplo, como él señala, del servicio civil. Es alguien que pasó por todos los rigores de lo que es el sistema de selección hoy día de alta dirección pública en el Estado, que esperemos que cualquier candidato que resulte electo como presidente respete. Y por lo tanto, en ese sentido, uno le pide a los presidentes un poquito más, o a los candidatos un poquito más de temple. Bueno, estamos en plena campaña, tal vez ustedes que tienen harta experiencia política, ¿esto siempre ocurre así? ¿Esto de las frases van, frases vienen? Sí. ¿Sí? Yo tengo recuerdo que en general las campañas en Chile son campañas bastante respetuosas, dentro de un marco de respeto, con ciertos espacios de campaña del terror cuando falta poco, pero son intensas y se juega mucho también. Se está jugando el gobierno de Chile, no es cualquier cosa, no es un partido de fútbol. Bueno, yo creo que ha habido de Jorge. parte de los candidatos, mi recuerdo por lo menos, ha habido de parte de los candidatos, porque acusaciones hay y intentar sacar chapitos al sol respecto de lo que ha sido la trayectoria ha existido siempre, y a mí me parece que es muy sano. El nivel de agresividad entre los candidatos a mí me parece que es particularmente alta. ¿Sabes lo que pasa también? Lo que pasa es que las plataformas... Esa yo no lo conocía, a mí me parece más... Yo pienso que Twitter, Facebook, la multiplicación, porque ya hemos tenido campañas presidenciales con redes sociales, pero la multiplicación del uso de redes sociales tal vez en esta campaña le ha puesto una dinámica distinta a la campaña presidencial. O sea, llega mucha información, las personas, los ciudadanos cuentan con mucha información, tienen la capacidad de transmitir información muy rápidamente a mucha gente, y eso también tal vez le va subiendo un poquito pero más la temperatura. Pero eso te puede servir para denunciar hechos, Isabel. Vamos a ir a comerciales. Bueno, a la vuelta seguimos. Tanto, Jorge. No te he retado. ¿Cómo te voy a retar? ¿Con qué autoridad te voy a retar? Dios mío. A la vuelta podremos, ¿qué les parece comentar lo de la carta de Carmen Gloria Quintana exigiendo disculpas al ministro Campos por sus dichos ayer?
respecto a todo esto en torno al cierre de Punta Peuco. Bueno, con la nueva alianza de Banco Vice y Honda, tener el auto o moto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Vice y aprovecha un 6% de descuento. Conoce los detalles en vice.cl. En WOM siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990 pesos y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, culpables y no van a cambiar. WOM, nadie te da más. ¿Sueñas con ser un barista profesional? Con un nuevo café de edición limitada de Nespresso, ahora puedes preparar perfectos capuchinos, macchiatos y ristretos desde la comodidad de tu hogar con solo presionar un botón. No te lo pierdas. Seguimos luego de los comerciales entonces con Isabel Pla, con Jorge Correa Sutil y con Clarisa Jara. La Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado se distingue por su excelencia. Es una de las universidades con más altos puntajes de ingreso a la carrera y su calidad académica ha sido destacada en los diversos rankings del país. Bienvenido a Pensar. Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Imagínate ser capaz de preparar exquisitos cafés, estilo barista, donde tú lo desees. Con Barista, el nuevo café de edición limitada de Nespresso, ahora es posible. Este café fue especialmente desarrollado para satisfacer a 2 tipos de amantes del café. A aquellos que prefieren una indulgente receta de café con leche y a aquellos que prefieren un café negro intenso. No te lo pierdas. Gorda, lechona, vaca, guatona, de hueso grueso, sanita, me dicen rica en calorías, te comiste tu gemela, Moby Dick, terremoto. Sí, soy culpable de querer mi cuerpo y desafiar los estereotipos. ¿Y a ti? ¿Cómo te dicen? Somos culpables de dar lo que nadie más te da. Pórtate a uno de nuestros planes desde 15.990 y te damos gigas ilimitados por un año en nuestra red 4G WOM. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2017. Bases en WOM.cl. Este año me gustaría recorrer Europa. A mí me encantaría construir la piscina para este verano. Yo quiero empezar con mi emprendimiento. Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. En Santiago Oriente, vota TC, vota Jacqueline Seindart, L126. Por un Santiago sustentable, Tucore Ñuñoa, Providencia, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Es Jacqueline Seindart, L126. Jacqueline Seindart, Core, por un Santiago vivo. Temporada al aire libre en Restaurant El Bohío de Sheraton Santiago. Al almuerzo y cena, ven a disfrutar de la más amplia variedad de carnes grilladas, junto a un exquisito buffet, surtido de mariscos, ceviches y terrinas, quesos y ensaladas, verduras grilladas, alternativas de deliciosos platos de pescado y pastas, imperdibles postres y mucho más, con gaseosas sin límite. Te esperamos en El Bohío de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheratonsantiago.com. Cuando a la potencia de una RAM le sumas mayor rendimiento para llegar más lejos, es que lo mejor ya está aquí. Nueva RAM 1500 con motor EcoDiesel 3.0. La potencia insuperable de una RAM ahora con rendimiento superior para todas tus actividades. RAM 1500 con motor EcoDiesel desde 27.990.000 pesos más IVA. RAM, la camioneta poderosa por definición. Conócelo en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. Precios y versiones sujetos a disponibilidad. Incluye bonos marca de 3.570.000 pesos más bono de 2.380.000 pesos. Sujeto a financiamiento Santander Consumer. Aló, buenas tardes. Sí. Oiga, ¿sabe que lo llamo para decirle que lo va a embargarlo por la deuda que usted tiene pendiente con la tienda La Color? El camión ya, ¿Usted no sabe acaso que la ley señala que la demanda debe tener mérito ejecutivo? Te asesoramos legalmente, te defendemos. 9 años de experiencia, 95% de éxito. Llámanos al 22-840-9000. Deudas.cl. Nada es tan terrible. A las mujeres que marchan para frenar la violencia, que han compartido el Ni Una Menos en redes sociales, que denuncian la discriminación, que están a favor de la igualdad y se movilizan para defenderla, ¡muchas gracias! Pero eso es solo el comienzo. Ahora vota las elecciones este 19 de noviembre y haz que tu voz se escuche opinando en las urnas.
Conoce más en ahorabota.cl, una campaña del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la sociedad civil organizada. Cooperativa, apoyando la participación y la democracia. Con tus tarjetas de crédito BCI, ahora puedes pagar colegios, institutos y universidades en 12 cuotas sin interés. No te puedo creer. Y 12 cuotas sin interés en viajes y vacaciones. 12 cuotas en educación. ¿En serio? Y 12 cuotas en viajes. ¡Súper! Vivir con beneficios es simple. Usa tus tarjetas de crédito BCI sin interés en 12 cuotas para educación y viajes. Y 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Los mejores regalos no están en el Polo Norte, están aquí, en Américo Vespucio Norte 811 Huechuraba. No te pierdas la venta de fábrica Chevy Christmas este 11 y 12 de noviembre. Apúrate y regálate un Chevrolet 0 kilómetros. Chevrolet, find new roads. Honesto y preparado. Doctor Pedro García, diputado. En Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Boteo 84. 18 grados. 18 grados en Santiago. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Cargado a la contingencia nacional. En Cooperativa seguimos compartiendo el primer café. Seguimos en el primer café. En WOM saben que es mejor declararse culpable antes que cambiar, por eso siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990 pesos y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, nadie te da más. Y con la nueva alianza de Banco Vice y Honda, tener el auto o moto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Vice y aprovecha un 6% de descuento. Banco Vice, simple para ti. Y para los amantes del café y el diseño, Nespresso presenta Essenza Mini, su máquina de café más compacta para que disfrutes de su mismo café de siempre, con estilo. ¿Qué esperas para tener la tuya? Seguimos entonces con Clarisa Hardy, Isabel Pla, Jorge Correa Sutil. Ayer los dichos del ministro de Justicia, el ministro Campos, fueron muy polémicos o generaron mucha polémica a propósito de la pregunta si se va a cerrar o no Punta Peuco. ¿Y qué dijo el ministro? ¿Alguien ha escuchado alguna vez a la presidenta prometer esto? No, yo lo único que sé es que una señora, dijo así, de esa manera, dijo que se había reunido con la presidenta y que había dicho, pero no, ya. Pero unos dichos que generaron reacciones de la propia Carmen Gloria Quintana, que ayer envió una carta a todos los medios de comunicación manifestándose sobre este tema. Y ¿qué dice? Bueno, pidiendo además, exigiendo disculpas del ministro Campos. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, una defensa bien tibia al ministro Campos, diciendo, bueno, es su estilo, en fin. Y ¿qué es lo que dice Carmen Gloria Quintana? Es un hecho de conocimiento público, que tuvo una reunión, que después hizo un punto de prensa. Y en la que hice público, dice ella, lo que me manifestara la presidenta respecto a su deseo de cerrar el penal de Punta Peuco. Y bueno, y después se queja de ese trato y ella se queja de ese trato de señora, da a conocer toda su vida, ¿no es cierto?, su experiencia, y también entrega algunos antecedentes del pasado del ministro Campos. Bueno, este tema, ¿qué creen ustedes? ¿La presidenta prometió o no prometió? ¿Por qué se están demorando que sí que no? ¿Es porque un tema de campaña? ¿Por las dificultades de reubicar a estos detenidos? En fin, Clarisa Hardy. A ver, primero, efectivamente, la vocera de gobierno no puede salir diciendo más que lo que dijo, porque lo menos que uno podría decir del ministro es que su sensibilidad es cero. Y no es solo frente a esto, su sensibilidad cuando se abordaron los temas de infancia, no sé si recordarán respecto al Sename, fueron tan desafortunadas como esta. Es el ministro que en algún minuto dijo públicamente que ponía las bolas sobre su escritorio si algo no funcionaba. Es decir, alguien que tiene ese tipo de rudeza, uno
puede imaginar que es como un elefante en cristalería cada vez que abra la boca. Claro, por lo tanto, la ministra dijo, más bien responden a un estilo particular que tiene él de comunicar. De eso no cabe la menor duda, porque hemos sido testigos de cómo comunica permanentemente y ciertamente hiere sensibilidades, particularmente en este caso con Carmen Gloria Quintana, que ha sido una de las víctimas de los hechos más brutales que conocimos en dictadura, ser quemada viva. Tratarla como la trata, sin duda, genera esa carta, y probablemente ella ha tenido que hacer mucho esfuerzo para no reaccionar aún más herida de cómo reaccionó. Eso del punto de vista de la insensibilidad. Del punto de vista de lo que él pone como tema, a mí me parece que hasta ahora esto no es un tema electoral, esto lo planteó la presidenta en el curso, digamos, hubo una discusión sobre esto y lo hemos discutido acá mismo, en este mismo café, en donde las dificultades son qué se hace con este tipo, dónde se los pone, porque claramente requieren cárcel segregada y por lo tanto no es solo cerrar, la idea no es necesariamente cerrar Punta Peuco, sino convertirla en una cárcel especial para casos especiales, por ejemplo, para enfermos terminales, para mujeres, si estamos hablando de cómo hacer uso de los recintos, y a su vez cómo los acusados por delitos de lesa humanidad, que son los que están en Punta Peuco, van a dar a otras cárceles en régimen carcelario segregado por las características que ellos tienen. No es, por lo tanto, una decisión fácil y probablemente la dilación en el tiempo tiene que ver cómo se resuelve. Ahora, que el ministro se lo saque diciendo, alguno de ustedes lo escuchó, es poner en tela de juicio lo que la propia Carmen Gloria Quintana afirma después de salir con la presidenta, en donde la presidenta manifiesta su deseo de que una cárcel de esta naturaleza no exista. Y por lo tanto es expreso de que hay un problema a resolver. Si no queda resuelto en este gobierno, sin duda será en el próximo. Y ojo, ya el candidato, uno de los candidatos presidenciales ha señalado, yo me imagino que hablándole al elector de José Antonio Kast, de que él no va a tocar Punta Peuco. Pero ha sido claro y preciso, Sebastián Piñera, no voy a cerrar Punta Peuco. Así es, el gobierno dice que siguen estudiando el tema. Yo creo que eso va a haber que resolverlo sin duda, y en la línea de que no existe una cárcel especial para violadores a derechos humanos, sino que tengan el mismo tratamiento que cualquier, y un tratamiento mucho más duro que cualquier delincuente en este país. Y a esto se suma lo que anunció también el candidato Piñera respecto a permitir que tengan prisión domiciliaria los presos que tienen problemas de salud grave, cáncer terminal, o que tienen, no sé, que sufren de Alzheimer, en fin. Pero para todos, no solamente los militares. Varias cosas. Bueno, Jorge, perdón. No. Yo muy simple, creo que yo comparto bastante lo que dice la Clarisa, aunque le parezca increíble. Primero, bueno, es verdad que el ministro Campos ha demostrado en varias oportunidades ser una persona, por decirlo de una forma campechana, de expresarse. Entiendo entiendo que sea doloroso para la izquierda el trato que le da Carmen Gloria Quintana, porque es un símbolo además. Es un símbolo además. ¿Solo para la izquierda? Es un símbolo probablemente para el país de las situaciones más graves y más dolorosas en materia de derechos humanos, eso no cabe duda. En segundo lugar, me gusta que la Clarisa diga, mira, los dos, Jorge y la Clarisa, han planteado que hay temas que son de Estado, que no pueden ser parte de un botín político. Jorge lo dijo respecto a la delincuencia, lo comparto, la Clarisa respecto al tema carcelario. En tercer lugar, Chile es un país que necesita mejorar sus cárceles, no empeorarlas. No sé si estamos en condiciones de cerrar cárceles. No conozco Punta Peuco, entiendo que no es una cárcel con privilegios. El penal Cordillera, que no era un penal, probablemente era un recinto que tenía ciertos privilegios, un espacio para hacer deporte, en fin. Punta Peuco no tienen camarote. No, Punta Peuco es una cárcel, que entiendo que los mismos familiares y los mismos reclusos se encargan de mantener. Sebastián Piñera planteó lo de los enfermos terminales. Clarisa, te quiero contar que el presidente, mucho antes que José Antonio Kast, esas pensiones, los mismos que quieren mantener, Clarisa, que financian. Te estoy contestando a ti.
Sebastián Piñera planteó el tema de los enfermos terminales mucho antes que José Antonio siquiera quisiera ser candidato presidencial. Me parece que hay una columna de noviembre o diciembre del año pasado en el Mercurio en donde plantea ese tema. Y lo plantea no solamente para los condenados por causas de derechos humanos, sino para todas las personas, hombres y mujeres que estén cumpliendo penas en algún recinto carcelario del país. Y tampoco es liberarlos ni indultarlos, sino que trasladar su prisión a su domicilio, que me parece que es una medida perfectamente humanitaria y perfectamente practicable. Una persona que se está muriendo de cáncer, una persona que tiene un Alzheimer, que está ya en su última fase, la verdad no sé qué sentido tiene que estar en la cárcel. Jorge Correa Sutil. Yo me encuentro intrigado, Cecilia Rovaretti. La verdad es que conozco a Carmen Gloria Quintana, tengo un enorme respeto por ella. Y me parece que si Carmen Gloria Quintana dijo que la presidenta le había prometido el cierre de Punta Peuco, que tenía el deseo, que quería tenía el deseo claro. de ¿Cuándo fue esa entrevista? Esto fue hace un año, claro, 2015, agosto del 2015. Sí, y después... Pero en fin, de cerrar Punta Peuco estamos hablando al menos desde el comienzo del gobierno, ¿no? Ahora, más allá de los desaciertos del ministro Campos, respecto de la forma de referirse a Carmen Gloria Quintana, a mí me parece también muy extraño que un ministro de Estado, porque más allá de la forma en que él lo refiere, Jaime Campos es una persona que entiende el rol de ministro de Estado, que entiende que cuando habla como secretario de la presidenta de la República. Era un tema que no estaba en la agenda, era innecesario hablar sobre ello, y por lo tanto hay alguna señal del gobierno en el sentido del no cierre de Punta Peuco. A mí me parece que Jorge, eso sería así si la vocera no hubiera dicho inmediatamente después que se está estudiando. Que se está estudiando, sí, pero se está estudiando, Clarisa, hace mucho tiempo, provocando un nivel de ansiedad que yo creo que es mucho más simbólico que real. Un nivel de ansiedad enorme en el mundo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y en los internos de Punta Peuco. Yo creo que es hora ya que el gobierno o adopte una decisión o dé una explicación exactamente de qué es lo que está estudiando. Porque yo entiendo que los asuntos tengan que estudiarse. Pero hay varios principios aquí o varias cuestiones que yo supongo que no están en duda. Primero, de que Punta Peuco no se va a cerrar, se va a redestinar porque es una cárcel. Es una cárcel que reúne las características propias de una cárcel, por lo tanto no es un problema de cierre. Segundo, el traslado de los violadores de derechos humanos a una cárcel de alta seguridad implica algún grado de segregación, que supongo que también se va a respetar. Los nazis estaban en cárceles especiales, digamos. A mí no me parece, en principio, que la idea de una cárcel propia sea violatoria de los derechos humanos. Pero, en fin, esto se ha transformado en un hito de mucha sensibilización y de gran polémica en el mundo político, pero particularmente de ansiedad en estos dos mundos. Entonces, yo no sé esta telenovela por qué no termina o de aclararse o de explicarse de manera más clara. Pero si el gobierno tomara la decisión de cerrar Punta Peuco ahora, ¿se podría interpretar tal vez como un acto de campaña? yo Entonces creo que tal no habría vez dos lecturas en esa materia, claro, porque habiéndolo anunciado eventualmente o habiéndoselo sugerido a Carmen Gloria Quintana, la presidenta en el año 2015, realizarlo un día antes de la primera vuelta presidencial o de la segunda vuelta presidencial, o sea, de verdad tal vez es demasiado evidente tal que vez así se está es. esperando después de la segunda vuelta hacerlo, bueno, en fin. No, yo creo que esas son especulaciones. Yo creo que los gobiernos gobiernan hasta el mismo día en que le hacen traspaso de la banda a quien sucede un gobierno, y por lo tanto, si hay una tarea que fue anunciada y es incumplida, hay margen hasta marzo para hacer esa y todas las otras tareas que están pendientes. Clarisa Hardy, Sebastián Piñera ya dijo, el candidato Piñera, no voy a cerrar Punta Peuco. Guille. Yo supongo que está en el planteamiento, en el caso nuestro, de redestinación, pero que se analice cómo los violadores de derechos humanos pueden estar en condición, digamos, de segregación en cárceles normales en el país.
Y Carolina Goich. Carolina Goich ha dicho que va a redestinar la cárcel de Punta Peuco a mujeres. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta que tiene. Nosotros tenemos un programa que se llama Renacer, que es de capacitación, pero permanente y de manera lo más profesional posible, a ofrecérselo a las 3.400, 3.700 reclusas que hay en todo el país. Ahora, con un sistema de intermediación, en el sentido cuando esta persona termine de cumplir su pena, salga de la cárcel, pueda insertarse. Sí, pero, Isabel, yo entiendo que hay un problema en general de las cárceles, pero no cambiemos el foco de lo que está aquí en discusión. Aquí estamos hablando sobre qué se hace con los violadores de derechos humanos que han sido condenados. Clarisa, yo no estoy cambiando el foco, te dije exactamente cuál es mi opinión. Nunca he cambiado el foco de ningún tema, menos de ese, que es un tema evidentemente de enorme importancia. Así que no plantees que yo estoy evadiendo un tema que es un tema importante. Acabo de decir que la discusión, tal como derivó en qué se destinaría Punta Peuco. No, aquí la pregunta es qué se hace con los violadores de derechos humanos que están hoy en Punta Peuco, independientemente de que haya la decisión de que no vas a demoler Punta Peuco, sino que la vas a redestinar. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Esa es la pregunta de fondo. ¿Qué se hace con los violadores de derechos humanos en Chile? Pero si los violadores de derechos humanos en Chile están cumpliendo pena en una cárcel, Clarisa, Punta Peuco es una cárcel, no es un colegio de señoritas, ni es un resort. Para los que están en otras cárceles, es un colegio de señoritas. ¿Qué hacemos con los violadores de derechos humanos como si ellos estuvieran efectivos? Tú mencionaste, ellos mismos financian con las jugosas pensiones que tienen. ¿Pero qué tienes? ¿Quitarle las pensiones? ¿Quieres quitarle las pensiones? La pregunta es, ¿corresponde o no degradarlos? Dilo de frentón, digamos. ¿Corresponde o no degradarlos? Dilo de frentón. Pero por supuesto, porque cuando dicen, ellos mismos financian las mejores condiciones de esa cárcel, ¿cómo no lo van a financiar si tienen pensiones que el resto de la población no tiene? Bueno, mira, este es un tema que realmente contigo es bien difícil discutir porque te exasperas, Clarisa. No me exaspero, pongo los puntos donde corresponde porque han sido omitidos en esta conversación. No han sido omitidos. Todos hemos planteado, Jorge y yo por lo menos hemos planteado los temas, entonces me parece que arrogarse como la autoridad para hablar en esa materia. No hablé de arrogarse autoridad, dije lo planteas de esa forma, lo planteas de esa forma. Ahora, también Sebastián Piñera sugirió o dijo que tienen pensado, digamos, o existe la posibilidad efectivamente de degradar a militares que están condenados por violaciones de derechos humanos. Tenemos muchas palabras que no sabemos exactamente qué significan. A mí me parece que los militares que han sido condenados por violaciones a los derechos humanos no merecen ninguno de los honores ni de los privilegios que tienen los militares en retiro. Ahora, dicho eso, quisiera decir algo polémico. A mí me parece que no habiendo contemplado la legislación la pérdida de derechos previsionales, sino más bien prohibiéndola como pena, no corresponde retroactivamente privar de las pensiones a ningún condenado por ningún tipo de delito. Me parece que eso violaría la irretroactividad de la ley penal, y esto puede sonar muy de abogado, pero a mí me parece que los principios y los derechos son cuestiones que hay que respetarlas al margen de los cálculos que tú puedas hacer sobre beneficios o sobre impopularidades. Y me parece que ese derecho a no perder derechos previsionales garantizados en Chile debiera mantenerse. Habría que cambiar la ley entonces. Habría que cambiar la ley, pero tú no puedes cambiar una ley así retroactivamente. Entonces me parece que degradarlos en el sentido de que, por ejemplo, yo no sé si todavía existe, pero había una foto del general Pinochet en la escuela militar como comandante en jefe del ejército. A mí me parece que eso es impropio, que eso no prestigia al ejército de Chile, y que quien aparece con antecedentes ya más que suficientes de haber asesinado o ordenado el asesinato de su antecesor, no debe estar colgado en la escuela militar. Que hay estatuas de Merino en Valparaíso que deberían ser suprimidas. A mí me parece que ese tipo de honores públicos no debiera existir, y en ese sentido comparto la idea de degradación, pero no me parece que debiera incluir la pérdida de derechos previsionales.
Lo que pasa, Clarisa Hardy. digamos, atiendo el argumento legal que señala Jorge, y obviamente esto implica que uno haga una reflexión sobre la legislación. Entre otras cosas, no solo porque violadores de los derechos humanos reciben estas cuantiosas pensiones, sino porque ellos son depositarios de un sistema previsional que le ha sido negado al resto de la población, que es el modelo de reparto. Esa es otra cosa. Entonces tú tienes no solo están en una situación privilegiada, y que le cuesta al país decir, muchos millones estamos de nosotros pesos. financiando montos de pensión altísima al conjunto de la sociedad, que no ocurre con el resto de la población, y adicionalmente son violadores de derechos humanos, y entonces el sinsentido de todo esto hace que uno haga esta reflexión. La reforma previsional de las Fuerzas Armadas parece una necesidad, y yo, hasta donde sé, no está en ninguno de los programas políticos, ¿no? No conozco en detalle el programa en esa ese materia, punto. pero me da la impresión que hay algún punto de evaluación respecto de Capredena y de los sistemas Hubo algunas modificaciones relativamente importantes en el gobierno de Sebastián Piñera respecto de las pensiones. ¿Sí? De las pensiones de los ¿cuáles entiendo que hubo una modificación o una propuesta para restringir no estoy segura, Montepío de las hijas solteras, de los militares o algo así. Prometo traer esa información, así como la lista que en privado le voy a entregar a Jorge Ricorrea Sutil. En público prometo traer la información el próximo con la martes. frase del moralmente inhabilitado, sí, por favor, pero en privado, porque a mí yo no me recuerdo gusta, haberle escuchado. No me quiero gastar el último jueves antes Está de bien. la elección presidencial en eso. No quiero enojarme contigo. No, se dio cuenta de pronto que estaba peleando con una parte a quien el candidato Piñera le ha hecho muchas señales, entonces era un contrasentido. ¿Tú crees que con éxito las señales con la democracia cristiana? No, yo creo que precisamente la candidatura de Goich es una señal de que no votan Piñera, por más cantos de sirena que esta vez omitió ciertamente Isabel Pla. Yo no le canto sirena a nadie. Pero tu candidato sí. No, quienes escuchamos un programa en televisión el otro día en que le dieron a optar entre Cast y Mariana Elwin, terminó entre Jacqueline Farris. No, fue entre José Antonio Cast y Mariana Elwin. Yo vi el video, te lo voy a mandar. Dijo que ambos estaban fuera de su coalición y entonces, que él le caía mejor la Mariana. Cercano a la Mariana. Claro, bueno, en todo caso, también el otro tema que se está debatiendo mucho es el acuerdo y el apoyo después de la primera vuelta. Hay un sector de la democracia cristiana, Jorge, que sigue insistiendo que hay que dar señales claras desde ahora. Otro sector que dice no vamos a verlo después. Yo le pregunté a Jorge en el café qué va a pasar con la democracia cristiana el 20 de noviembre, de qué forma se va a conducir esa... Vamos a estar entusiastas trabajando por el triunfo en la segunda vuelta. No, en serio. ¿En serio? ¿El triunfo de quién? De Carolina Goich. O sea, dando por hecho que... no, yo no doy por hecho nada, pero esos son los únicos esfuerzos que hoy día están dispuestos a reconocer, por lo menos. Tiene sentido hacer. O sea, nada, ni una palabra sobre una segunda vuelta, suponiendo que fuera Alejandro Guillén. Salvo la que ya se ha dicho, tiene su domicilio en la centroizquierda, por lo tanto las negociaciones de la candidata para la segunda vuelta serán con la centroizquierda. Y espero que sean para la candidata Goich. Clarisa Hardy, ¿cómo ves ese tema tú? Pero hay cosas que negociar. Bueno. ¿Y con qué peso pueden negociar cada uno de los candidatos de acuerdo eso depende de la votación? De la votación, sí, de cómo les va también en la no parlamentaria y todo eso. Es una parte, y la otra hay que entender, y después de 30 años de convivencia en la diversidad, que a veces el tipo de conversaciones, negociaciones, el tipo de conversaciones para llegar a un gran acuerdo implica ciertamente sesiones compartidas y no siempre necesariamente de acuerdo al tamaño de tus bancadas o del peso electoral, sino también al interés de contar con compañeros de ruta que te permitan hacer viable un gobierno. Yo lo he dicho aquí reiteradamente y lo quiero decir,
A mí jamás se me podría poner en la cabeza exigirle, por ejemplo, a la Democracia Cristiana en la posibilidad de la eventualidad, que yo creo alta, con posibilidades de que Alejandro Guillé sea el próximo presidente, que se alíen en la totalidad de los compromisos que nosotros los de izquierda tenemos, sino en aquellas cosas que son esenciales, y en las otras dejar que las identidades actúen. Por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, probablemente la Democracia Cristiana nunca va a llegar a tener una postura única. A mí no se me ocurriría exigirlo, y sí decirles, vamos a disputar esa decisión en el Congreso. Isabel Pla, la misma disyuntiva para Sebastián Piñera con José Antonio Kast. Yo pienso que he visto varios estudios, además, en que cerca del 80% de las personas que están optando por José Antonio Kast en primera vuelta estarían dispuestos a estar con Sebastián Piñera en la segunda vuelta. Yo creo sinceramente que además no será necesario un acuerdo. Yo pienso que se han magnificado las diferencias públicamente. No veo grandes diferencias entre lo que en el fondo está planteando José Antonio Kast, más que en un estilo de plantearlo, y lo que plantea Sebastián Piñera. Probablemente el punto más importante es la relación con lo que Kast ha llamado la familia militar, de alguna forma, como que es su electorado más relevante. O la familia evangélica, cuando plantea exactamente, una cercanía con el mundo evangélico, que claro. Yo pienso que los evangélicos votan de forma bastante transversal, mucho más transversal que lo que se trata de mostrar muchas veces durante las campañas. ¿Qué quedará de eso, de lo llamado familia militar? Porque uno entiende... Jorge, sí. Bueno, no queda tiempo, pero uno entiende ese como un mundo bastante antiguo. Yo no sé si los nuevos militares y sus familias están capturados y actuando de manera como bloque en la misma posición. Espero que no. Espero que este país se haya transformado. Ya, mañana seguramente en el café podremos comentar esto que ha pasado con la niña del Sename, que la clínica Red Salud de la Universidad Católica le negó, ¿no es cierto?, el ingreso a la lista de espera por precariedad muy familiar. ¿Tú querías comentar eso, Isabel? Bueno, no, yo quería comentar, quería pedir más información, porque me parece gravísimo. La vamos a tener justamente durante la mañana seguramente. Isabel Pla, Jorge Correa Sutil, Clarisa Hardy, gracias, que les vaya muy bien. Muy buenos días. Hasta el jueves. El primer café en Cooperativa fue presentado por WOM, culpables de